No estás en modo presentación, ¿no? Todavía. No, no, porque estoy viendo si hay Ok, asistente y no veo ninguno. ya, pero ya le diste clic a... ¿No le ¿A has dado iniciar? clic? Sí, y estoy compartiendo. No, porque yo soy participante y no... Ahora sí, ya están todos, están cargando. Margarita, ahí está. Ah, perfecto. Ya. Entonces empezamos. Buen día. Damos inicio a este webinar sobre el instrumento multilateral de la OCDE que aplica los convenios de doble tributación. Les agradezco el interés por participar. Y al final de la presentación hacemos una sesión de preguntas y ahí ustedes pueden plantear cualquier duda que les quepa en relación a las cosas que hemos conversado. Vamos avanzando entonces. Primero, a modo de introducción, hay que hacer referencia a lo que se conoce como iniciativa BEPS y luego vamos a entrar ya de lleno a hablar del instrumento multilateral, como se le llama este tratado que aplica a los convenios de doble tributación. BEPS, ¿qué es esto? BEPS es una cifra que es, perdón, una sigla, una, un acrónimo que se forma por Base Erosion and Profits Shifting, que significa erosión de la base tributaria y movimiento de utilidades. Eh, y como esto ocurre y se da principalmente entre empresas multinacionales, porque ellas tienen la posibilidad, por su naturaleza, porque trabajan en diferentes países, de hacer estos movimientos de sus utilidades para lograr una tributación más baja en sus operaciones. Entonces, por ejemplo, una empresa situada en un país con alta tributación, eh, tiene una subfilial en una jurisdicción con baja tributación, entonces, y esa filial es la que al final le vende al público o distribuye al público. Entonces, mi empresa matriz que está en la alta tributación le vende los productos, por ejemplo, a la que está en la jurisdicción con baja tributación a precios menores a los de mercado. En lugar de venderlo a 100, se lo vende a 50. Y la que está en la jurisdicción de baja tributación comienza a venderlos, digamos, al mundo en este caso, a en lugar de 150, o sea, a 150, o sea, el diferencial de 100 se queda en la segunda jurisdicción y no en la primera, y eso, como hay tasa más baja, paga menos impuestos y el grupo en general tiene una mayor eficiencia tributaria, que es una forma de llamarla. ¿Mm? Y esa mayor eficiencia tributaria, la autoridad tributaria lo ve como una evasión o una elusión tributaria, por lo tanto la persigue y quiere evitarla, y precisamente el programa BEPS lo que busca es atacar estos mecanismos para lograr que las empresas paguen la participación, una justa carga tributaria en las jurisdicciones en las que operen. ¿Mm? Y ahora, como la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, identificó este problema, tomó una serie de iniciativas para abordarlo. Dentro de estos hay informes, hay recomendaciones y dentro del plan de acción, que son varias acciones, fue promover la suscripción a nivel internacional de un tratado multilateral que modificara las normas generales que contienen los convenios de doble tributación que suscriben los estados, que tienen como característica frecuente que son prácticamente todos bilaterales. Entonces, Chile, si tiene 20 convenios de doble tributación suscritos, tendría que renegociar con cada uno de los países estos nuevos criterios o estándares que se supone que van a mejorar la posibilidad de recaudación por parte de la autoridad tributaria. Entonces le dicen, mire, evite ese problema, hagámoslo a nivel multilateral, negociamos este instrumento y este nuevo tratado multilateral va a modificar todos esos tratados bilaterales. Y así es como nace el instrumento multilateral. Ahora, ¿cómo se genera este instrumento multilateral? Primero, en febrero del año 2015, comienzan a nivel OCDE negociaciones en las que participan no solo Estados miembros de la OCDE, sino de todas partes del mundo. En noviembre del año 2016 se adopta el texto
El 2017, a mediados, comienza el proceso de firma y el año 2018, en julio, entra en vigor a nivel internacional. Ahora, los tratados internacionales que los suscriben los estados, eh, no basta, o sea, está en vigor internacional, pero no para todos los estados que lo firmaron, porque se requiere que los estados que lo firmaron lo ratifiquen. ¿Mm? Y con esa ratificación entra en vigor para el estado que lo ha ratificado. Entonces, hay varios niveles de participantes en un tratado multilateral. ¿Mm? Los que lo negocian, los que después de que lo negocian lo firman, los que después de lo que lo firman lo ratifican, y cuando se han cumplido los requisitos establecidos en el propio tratado, los que respecto de los cuales ha entrado en vigor. Porque puede ser que con la ratificación no entre en vigor inmediatamente, sino que, por ejemplo, sea 6 meses después de ratificar, 3 meses después de ratificar, un año después de ratificar. Ahora, en el caso de Chile, este tratado internacional fue aprobado por el Congreso y se promulgó el 12 de marzo de este año a través del Decreto Supremo número 157 del Ministerio de Relaciones Exteriores. A la fecha, estados signatarios 93 y estados respecto de los cuales ha entrado ya en vigor 63, y este número va subiendo. Se supone que hay estados interesados en firmar el tratado para eventualmente ratificarlo, y además los que ya lo han firmado están en proceso de ratificarlo para aumentar el número de estados respecto a los cuales este tratado está vigente. Ahora, la finalidad del MLI, como se le llama por la sigla en inglés, que es Multilateral Instrument, es modificar estos tratados bilaterales que son los convenios de doble tributación, que le llamamos CDT para abreviarlo, ¿cierto? Y con ello implementar las iniciativas BEPS y principalmente prevenir la evasión fiscal y la elusión fiscal también. Y como les había dicho ya, si no existiera este convenio multilateral, los estados tendrían que negociar en forma bilateral cada uno de sus tratados con todos los que los han suscrito para modificarlos para ajustarse a estos criterios. Vamos ahora al contenido del instrumento multilateral. El artículo primero fija el ámbito de aplicación y dice que este tratado, el MLI, se le va a aplicar a los países cubiertos por el tratado. Y ¿cómo vamos a saber cuáles son los estados cubiertos? Entonces, ¿cómo lo soluciona el mismo instrumento lateral? Dice, mire, cada estado, cuando entre en vigor el instrumento multilateral, va a decir a cuáles de sus tratados, convenios de doble tributación que tiene suscritos y vigentes, o no vigentes también, y fíjense que llega hasta eso, se les va a aplicar. Y en el caso de los no vigentes es interesante porque, no sé si ustedes sabrán, pero de los muchos convenios que tiene Chile firmados y vigentes con diferentes países en el mundo, uno de los principales y más importantes es con Estados Unidos. Y resulta que ese tratado está firmado de hace muchos años, pero no se aprueba por el Congreso de Estados Unidos, y como no se aprueba, no está vigente. Entonces, estamos esperando que entre en vigencia, y no obstante eso, Chile ha dicho, el instrumento multilateral también se le va a aplicar en algunas materias al tratado con Estados Unidos, por supuesto, y eso va a tener efecto práctico cuando ese tratado entre en vigencia. El artículo segundo establece una serie de definiciones, dentro de las cuales, qué son las partes, qué es lo que es el instrumento multilateral, cuáles son los países cubiertos por el tratado, pero son básicamente instrumentales, no tienen mayor importancia, digamos, en el análisis. Ahora, vamos al contenido mismo del instrumento multilateral. Primero, establece normativas sobre las entidades híbridas. ¿Qué son las entidades híbridas? Resulta que por esas cosas de la vida existen diferentes formas legales de crear una empresa. Por ejemplo, sociedad anónima, en Chile tenemos las sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada. Resulta que esto no se da mucho en Chile, aunque hay situaciones en que sí se da, pero es muy frecuente en otros países, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que conozco un poco mejor, que
se les dé un tratamiento fiscalmente transparente. Eso significa que la sociedad o esa empresa no se va a considerar un contribuyente para fines tributarios. ¿Mm? Legalmente existe, la sociedad está, Enterprise LLC, por ejemplo, Limited Liability Company, como se llama en Estados Unidos, está formada, tiene su número, tiene trabajadores, tiene una sociedad de responsabilidad limitada, pero resulta que la legislación estadounidense le permite a esa empresa declararse fiscalmente transparente. Y cuando es una empresa fiscalmente transparente, ya no está obligada al pago de impuestos. No es que no tenga obligaciones tributarias, porque sí las tiene. Obligaciones de información, a veces tienen que hacer algunas retenciones en nombre de sus accionistas. Pero el contribuyente en estas entidades transparentes es el accionista o socio de la sociedad. ¿Mm? Ahora, y el problema que se genera cuando hay estas entidades híbridas, uno la considera que es transparente y el otro no la considera transparente. Resulta que los convenios de doble tributación, para que se apliquen para que alguien los pueda invocar, tiene que ser un residente del Estado, suscriptor del convenio, para invocar los beneficios de ese convenio frente al otro Estado suscriptor de ese convenio. Entonces, quiero verificar algo, ya, disculpe. Entonces les decía, tiene que, frente al Estado que es suscriptor, para poder invocar, por ejemplo, Chile-México, una empresa chilena quiere invocar los convenios del Tratado Chile-México, entonces tiene que acreditar que es residente y esa residencia se acredita con un certificado que emite el Servicio de Impuestos Internos que se llama Certificado de Residencia Fiscal. Bajo el convenio Chile-México, qué sé yo, entonces yo a mi cliente en México le mando mi factura y le manda el certificado de residencia fiscal. Entonces el cliente va a decir, ah, ya, convenio de doble tributación, en este caso tiene tal tratamiento, no le aplico retención, le pago el 100% de su factura. Sería así. Pero resulta que las entidades transparentes no son residentes fiscales. Entonces, si fuera, volvamos con Estados Unidos, una empresa que es una LLC, que es fiscalmente transparente, asumiendo que estuviera vigente, no va a poder presentarme el certificado de residencia fiscal y por lo tanto yo no voy a poder aplicar el convenio al momento de que tenga que pagar esa factura. Entonces, habrá convenio, pero usted no es residente, entonces, si tengo retención, le aplico la retención y en la totalidad, aunque esté limitada por el tratado. Ahora, Chile sobre este punto ha dicho, mire, ok, ningún problema, me parece muy interesante, pero voy a hacer una reserva parcial y se la voy a aplicar a algunos estados. Ahora, ¿qué es una reserva? Eso es algo importante aclararlo. Resulta que cuando se suscribe un tratado sobre estos y se da solo en los tratados multilaterales, no puede haber una reserva en un tratado bilateral. Eh, yo digo, mire, y esto se regula en los propios tratados. Este es el texto del tratado completo, son 100 artículos, regula tal y cual es materia, y resulta que podemos decir, no vamos a admitir reservas a este tratado, o bien vamos a admitir reservas en este tratado. Y si admitimos reservas, le decimos al Estado, mire, ¿sabe qué? Este tratado tiene 100 artículos, no, sabemos que nosotros que de esos 100 artículos hay 90 que a usted le interesan y hay 10 que no le interesan por A, B o C. Entonces, usted tiene derecho a reservar la aplicación de esos 10 artículos que no le gustan. Entonces, para mí, que reservé algunas disposiciones, ese tratado no va a tener 100, sino que va a tener en la práctica 90 artículos que sí me van a aplicar. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace Chile? Dice en esta materia, el instrumento multilateral dice, en esta materia usted puede reservar, aquí no puede reservar, y si reserva está limitado a tal y cual circunstancia. Entonces, Chile dice, ok, reserva parcial, lo voy a aplicar y lo voy a aplicar. Y aquí viene la importancia del decreto promulgatorio porque dice cuáles son los tratados a los que se le aplica el instrumento multilateral, que dice básicamente todos, pero después hay que ir artículo por artículo, ver qué dice en el artículo 3, en el artículo 4, reservado, no reservado. Por ejemplo, el artículo 4, aquí dice que está reservado, que es básicamente, digamos, para acordarse el tema, que fue lo que hizo Chile al respecto. Dice, mire, usted puede agregar esta norma que obtenía en el artículo 4 para
entidades con doble residencia de Chile. La reservo, a mí no se me aplica. Entonces, el artículo 4 no modifica los convenios de doble tributación que tiene suscrito Chile. El artículo 5 permite a los países que utilizan el método de exención corregir ciertas situaciones de ausencia de tributación o tributación muy reducida. Y Chile no aplica, dice, lo reservo, no aplica. ¿Y por qué lo reserva y no aplica en nada? Porque Chile no utiliza el sistema de exenciones para tratar los créditos por impuestos pagados en el extranjero, sino que el sistema de crédito. Usted pagó impuestos allá, esos impuestos que paga allá los va a descontar acá. Si fuera exento, usted paga allá, entonces no paga acá. ¿Mm? Pero les repito, como Chile no utiliza sistema de exención, sino sistema de crédito, entonces lo reserva y no lo aplica. A continuación, el instrumento multilateral tiene normas sobre abusos de convenio. ¿Mm? Entonces, primero dice, hay un estándar mínimo, el artículo 6 permite agregar al preámbulo de los convenios de doble tributación, fíjense ustedes, porque los convenios, en general, cualquier tratado internacional tiene no solamente la parte dispositiva, sino que también muy frecuentemente tiene una parte introductoria que dice por qué los estados han suscrito este tratado. ¿Mm? Entonces dice, mire, nosotros estamos muy interesados en que nuestros contribuyentes que operan a nivel internacional no se vean afectados en sus operaciones, no paguen impuestos dos veces, entonces por eso suscribimos este convenio. Y esas declaraciones tienen importancia a la hora de interpretar el convenio. ¿M? Entonces, como se sabe que la importancia que tienen los preámbulos en la interpretación, el MLE dice, mire, ¿sabe qué? Le sugiero que agreguemos este párrafo a los convenios de doble tributación. O sea, no lo sugiero, agréguenlo, digamos, porque esa es la idea de un tratado, si no sería una mera recomendación. Entonces, este estándar mínimo del artículo 6 dice que los estados que han suscrito el instrumento multilateral agregarán a sus convenios de doble tributación el siguiente texto. Y que la intención de las partes es eliminar la doble imposición sin crear oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida a través de la evasión o elusión tributaria. Y Chile que dice que esto sí me gusta, aplica en mis convenios. El artículo 7 también está en materia de estándares mínimos y eso significa que los estados están obligados a aplicarlo. Hay unos estándares que son intermedios que el estado puede decir este sí, este no, que son los casos que los reserva, pero aquí no puede reservar. Entonces, aquí se establece lo que se llama PPT, por la sigla en inglés, Principal Purpose Test, que es lo que se llama prueba de propósito principal. Y le dice, ¿usted para qué está haciendo esto, señor? Me parece muy bien que lo haga, pero ¿por qué lo está haciendo? Entonces, y aquí me imagino que ustedes están familiarizados con este concepto de las reorganizaciones empresariales, que tiene que tener una finalidad comercial y no meramente la reducción o no pago de impuestos. Entonces, si es meramente tributaria, ¿para qué lo hizo? Yo no se lo reconozco, podrá tener efectos civiles, comerciales, pero tributariamente ese acto lo ignoro, ¿m? Y voy a cobrar los impuestos como si no existiera. Entonces, para eso es la prueba de propósito principal. ¿Para qué lo hizo? Explíqueme y cuando yo lo entienda y me parezca razonable y que obedece a una legítima razón de negocios, entonces sí se lo voy a aceptar. Si encuentro que lo está haciendo solamente para evadir impuestos, no se lo voy a aceptar. Evadir o eludir, digamos. Vamos a usar esas palabras intercambiables hoy día eh, para evitar confusiones. Aunque claramente no son lo mismo elusión que evasión. El artículo 7 también contiene lo que se llama una cláusula de limitación de beneficios. Hay varias alternativas que los estados pueden elegir. ¿Y qué significa limitación de beneficios? Usted negocia un tratado, están todas esas disposiciones, establecimiento permanente, residencia, tributación de inmuebles, tributación de transporte internacional, dividendo, intereses, bla, bla, bla. Y dice, mire, ¿sabe qué? Yo voy a tener una cláusula de limitación de beneficios. ¿Qué significa eso? eh, Voy a aplicar el convenio siempre que se cumplan determinados requisitos. No me basta que sea una empresa residente en ese país. No basta que sea una empresa chilena, por ejemplo, para invocar los beneficios del convenio que hay Chile-Argentina, sino que, y digo el caso de Argentina porque el tratado con Argentina sí tiene una cláusula de limitación de beneficios bien importante. Entonces dice, mire,
Para que yo le pueda reconocer el beneficio de un tratado, necesito que al menos, por decir algo, el 50% de los accionistas sean residentes en Chile. Aquí no es tema de residencia y no de nacionalidad. O sea, podrían ser argentinos residentes en Chile, sí, ok, y cumple el requisito. Que los directores, por ejemplo, sean también de nacionalidad chilena. Que la mayor parte de las operaciones o que la mayor parte de sus ingresos en esta empresa se generen en esa jurisdicción y no en otra parte. Y lo que se quiere evitar con esto, con la limitación de beneficios, es lo que se denomina en inglés treaty shopping. Y esto significa que yo busco el mejor tratado. Por ejemplo, Chile tiene una muy buena red de tratados en Latinoamérica comparado con los demás países. Entonces, Chile es un buen país para hacer operaciones en Latinoamérica por la red de tratados que tiene, pero con una cláusula de limitación de beneficios le dice, ah, sí, ¿y sus accionistas de dónde son? Son australianos. ¿Qué porcentaje? 90%. Y el 10% son estadounidenses. Entonces, esa empresa, aunque sea residente, no me puede invocar los beneficios del convenio porque no cumple con la cláusula de limitación de beneficios. Entonces, es una cortapisa importante en la práctica para la aplicación de un tratado cuando, y esto se da principalmente cuando los accionistas de esas empresas no son nacionales del estado del cual la empresa es residente. Eh, los artículos 8 en adelante contienen normas sobre abuso de tratados. Permite el artículo octavo agregar a los convenios de doble tributación una norma sobre un periodo mínimo de participación para que una sociedad tenga derecho a una tasa reducida sobre dividendos que reparte la filial. En el caso de Chile no aplica. Y no aplica, no porque nos interese que no exista un periodo de tenencia mínima, sino que porque en Chile el artículo 10, que es el que trata en los convenios de doble imposición, el tratamiento fiscal que se le debe dar a los dividendos, siempre se ha hecho una excepción. Chile dice, mire, yo muy bien que haya tasas reducidas máximas en el artículo 10 para dividendos, pero resulta que yo tengo un sistema integrado de tributación del cual permito descontar el 100% del impuesto que pagó la empresa, que aquí llamamos de primera categoría, contra el impuesto adicional al dividendo, que es del 35%. Entonces, cuando el sistema era 100% integrado, no había ningún problema. Con la reforma tributaria del año 2014, eh, ahí ya dijeron, no, semi-integrado, nosotros vamos a permitir que usted ocupe el crédito por el impuesto de primera categoría, pero no completo, solo el 65%. Y el 35%, bueno, mayor tributación. Pero como todos estos convenios de doble tributación que tenía suscrito Chile decían que en la medida que Chile permitiera imputar contra el impuesto adicional el 100% del impuesto pagado por la empresa, entonces no aplico el artículo 10 y sigo aplicando mi impuesto adicional al 35%. Y es por eso que la ley, la modificación tributaria dice, mire, cuando Chile tiene convenio, tiene que el contribuyente tiene derecho a utilizar el 100% del crédito por impuesto de primera categoría. Y por eso se produce una discriminación en contra de los nacionales chilenos, que la carga tributaria cuando tiene el sistema semi-integrado es mucho mayor que cuando fuera un extranjero residente en un país con convenio, porque esa carga tributaria es 35. En Chile, un residente chileno o de un país que no tiene convenio con Chile puede llegar al 44-45% la carga tributaria total. Em, entonces, por eso es que esta norma le dice, usted tiene que tener un mínimo de plazo para aprovechar la tasa reducida. Y dice, bueno, en Chile, como yo no aplico el artículo 10 por esta razón, no aplica este periodo de tenencia mínima. A cualquiera le voy a cobrar el 35% y me da lo mismo si usted tiene esas acciones hace un día o si las tiene hace 5 años. El artículo 9 es una norma especial que apunta a las situaciones en que las empresas son principalmente rentísticas, es decir, su mayor actividad principal es tenencia de bienes raíces y rentar de los bienes raíces. Entonces, en ese caso, para la determinación de la tributación aplicable a las empresas, dice, mire, usted puede tomar en cuenta los activos subyacentes y el criterio de Chile, establecido en este decreto supremo que les comenté al principio, es que va a aplicar esta norma para prevenir abuso de convenio. El artículo 10
tiene normas sobre establecimientos permanentes que operan en otra jurisdicción y respecto a potenciales actividades que pueden tener en otras terceras jurisdicciones. Entonces tenemos, por ejemplo, Chile, empresa chilena; Perú, la empresa chilena tiene una agencia en Perú, esa agencia es un establecimiento permanente, y resulta que la empresa peruana tiene actividades con Perú, con Bolivia y con Colombia. Entonces, resulta que los establecimientos permanentes solo tributan por las rentas de fuente local, no por las de fuente extranjera. Entonces, si tiene actividad en Perú, perdón, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, ¿qué tratamiento tributario va a tener esas rentas cuando lleguen al establecimiento permanente de Perú y después terminen llegando a Chile, que es la empresa matriz? Bueno, precisamente para regular esas situaciones e impedir que se llegue a producir situaciones de no tributación o tributación reducida, si hubiesen aplicado en circunstancias normales. Entonces, vamos a aplicar el artículo 10 y con ello mejoramos las posibilidades de recaudación. El artículo 11 hace una declaración genérica, y también en caso de Chile aplica, es que cada estado se reserva el derecho de hacer que sus residentes paguen los impuestos como cualquier otro residente. Es tan simple como eso, pero aún así es necesario declararlo. Está en los convenios, algunos de los convenios de doble tributación que tiene suscrito Chile, en otros no. Entonces el criterio es que aplica para todos, tanto los que está expresamente regulado como los que no está expresamente regulado, en cuyo caso la regulación va a quedar en el instrumento multilateral. Em, También contienen normas sobre elusión de la situación de establecimiento permanente. Aquí se trata específicamente de uno de los casos de establecimiento permanente, es cuando tenemos un agente dependiente y un agente independiente. Resulta que el establecimiento permanente no es solo tener una oficina o un lugar fijo de negocios, como se define por los convenios a través de los cuales se desarrolla una actividad empresarial, sino que puede ser también que mi personal esté en el extranjero un número determinado de días, en un periodo X, y si está más de esos días pasa a ser establecimiento permanente. Normalmente son 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses. También le dice, si usted tiene un agente dependiente, que una persona que trabaja exclusivamente para usted, usted va a tener un establecimiento permanente. Ahora, si es un agente independiente, eh, ese agente independiente en principio está excepcionado, pero resulta que ese agente independiente pasaba en la práctica que este señor iba, me negociaba los contratos y a la hora de firmar, llegaba yo, el gerente general, digamos, de la empresa que va a firmar el contrato, y firma el contrato. ¿Y quién firmó el contrato? La empresa. Y el agente que hizo, no, él no firmó el contrato. Ah, entonces no es establecimiento permanente. Entonces aquí viene la norma que dice, ya, espera un poquito. Ese señor no firmó el contrato, es verdad, pero el señor lo negoció todo. Hizo todos los contactos iniciales, toda la negociación, revisó el borrador, y él fue el que determinó en definitiva el contenido de la negociación. ¿Ese señor es establecimiento permanente o no? Por regla de los convenios no, pero resulta que con el instrumento multilateral le dice sí, sabe que sí, ese señor, como su participación fue sustancial, aunque no haya firmado el contrato, igual se convierte en establecimiento permanente. Entonces, el artículo 12 del instrumento multilateral lo que dice es agregar este criterio. No basta que no firme el contrato, sino que si tuvo una participación sustancial en el proceso de negociación de los contratos, también se convierte en establecimiento permanente. El artículo 13 permite especificar que ciertas actividades que configuran un establecimiento, que no configuran un establecimiento permanente, cuando sean preparatorios auxiliares. Normalmente el artículo 5, que es de los convenios, que es el que define el establecimiento permanente, tiene un listado. No se consideran establecimiento permanente: acumulación de mercaderías para su exhibición, acumulación de mercaderías solamente para ser distribuidas a otro país, etcétera. Entonces, si se da solo eso, es el lugar fijo de negocios, porque aquí hay un lugar fijo de negocio en este caso. No es un establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una actividad comercial sino asociada a ese lugar, sino que es una actividad preparatoria. Ahora, el artículo 13 permite agregar a los convenios de doble tributación una norma que se llama antifragmentación. ¿Qué es lo que es esto de la fragmentación? Mire, resulta que tenemos esta regla: 183 días prestando servicios
en un periodo de 12 meses, me convierte en establecimiento permanente. Entonces, ¿qué hago? Fragmento. ¿Y qué es eso de fragmentar? Mando a la filial A, los trabajadores de la filial A están 100 días. Mando a los trabajadores de la filial B, están 20 días. Mando a los trabajadores de la filial C, están 100 días más. Total, 220 días. Sí, pero son empresas distintas, voy a decir yo. El A, B y C no son entidades legales diferentes y por lo tanto no hay por qué agregar esas actividades. No, le dice, usted no me va a venir con esos cuentos. Básicamente es lo mismo que fueran los tres, le cambió nombre, pero me está disfrazando una operación para escapar de la situación de establecimiento permanente, no pagar impuestos. Entonces, yo no estoy en contra de ese tipo de operaciones y como estoy en contra de ese tipo de operaciones, tomo el artículo 13 de la norma antifragmentación, voy a agregar todas sus actividades, las voy a sumar y si usted cumple en las tres empresas como si fuera una sola, un establecimiento permanente, le voy a cobrar impuestos como corresponde. Todas estas tres disposiciones sobre elección de la situación o estatus de establecimiento permanente en Chile están aplican y por lo tanto los convenios que tiene suscritos se ven modificados por el instrumento multilateral. El artículo 14 permite agregar una norma que evita la división artificial de contratos también, porque decía, mire, este contrato es de suministro, este contrato es de prestación de servicio, este otro contrato es de tal cosa. Entonces, son tres contratos distintos, pues entonces, como los sirvo de manera diferente, no hay establecimiento permanente, sino esos contratos usted los suma todos y vamos a ver si hay un establecimiento permanente como si fuera un solo contrato. ¿Mm? Entonces también es una norma antifragmentación, pero eh, es antifragmentación, pero como les digo, la finalidad es siempre la misma, evitar que se eluda la existencia de un establecimiento permanente cuando de no haber existido estas, entre comillas, maniobras, no habría llegado a producirse o se habría llegado a producir. Ahora, Chile dice, no, esto no me aplica a mí, pero no me aplica porque ya está. Entonces, en realidad sí le aplica. Lo que pasa es que es innecesario hacer referencia al instrumento multilateral porque el convenio ya tiene esa regla. ¿M? Pero en el fondo el criterio ya está, ya existe y aplica de todas maneras. ¿M? El artículo 15 permite agregar lo que es una empresa estrechamente relacionada. En Chile, caso de Chile lo reserva, dice, mire, esta en realidad para mí no me sirve nada porque por aplicación de los artículos anteriores llego a lo mismo. Entonces, reservo la aplicación de este artículo, pero no porque no quiera que se aplique, porque ya considero que aplica. El artículo, después del artículo 16 en adelante está el tema de la solución de controversias. Todos los convenios de doble tributación tienen un mecanismo de solución de controversias que básicamente consisten en consultas entre las partes. Entonces, yo como contribuyente encuentro que me cobraron impuestos que no correspondían en Perú fui a reclamar, no me hicieron caso, entonces vengo acá a Chile y le digo, oiga, ¿sabe, señores, autoridad tributaria? Yo opero en Perú me aplicaron unos impuestos que no corresponden porque el convenio dice que no corresponden, entonces hable usted con ellos para que se arregle esta situación. Y esa es la forma como se emplea en la práctica. Eh, entonces, el artículo 16 permite agregar ciertas disposiciones relativas al procedimiento de acuerdo mutuo. Chile dice, lo aplico porque me gusta, me mejora los sistemas que tenemos hoy día y particularmente dice que el MLI que se puede o sea, el criterio que agrega es, mire, si hay cualquier materia que no esté tratada en el tratado, en el convenio de la tributación, usted igual puede llevarla a la autoridad tributaria para que la autoridad tributaria converse con la otra y busque una solución para evitar la doble imposición. ¿M? Eso es lo interesante. El artículo 17 se refiere a los ajustes correspondientes en materia de precio de transferencia. Precio de transferencia, esta regulación que tiende a evitar que las empresas multinacionales aprovechen las operaciones que hacen entre ellas, referencia que ya hice un poco al principio, para trasladar utilidades de una jurisdicción de alta tributación a una de baja tributación. Y resulta que cuando a mí, entre comillas, me pillan haciendo eso, entonces la autoridad me dice, usted está jugando con los precios de transferencia. ¿Sí? Usted en realidad tiene un margen aquí de, o sea, una utilidad de 100, pero si hubiese aplicado los precios de transferencia como corresponden, tendría 300. Entonces yo le voy a cobrar impuesto por 300. Y resulta que en el otro país, como acá tengo que pagar más, resulta que allá había pagado impuestos por eso. Entonces, ¿qué hago?
tengo que ir al otro país y decir, mira, ¿sabe qué? Yo tenía esta operación, me incrementaron la base imponible de 100 a 300, yo acá la base imponible la tenía inflada a 500 y resulta que pagué impuestos por 500, entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí viene lo que se llama el ajuste correspondiente. Le ajustaron allá, sí, y tuvo que pagar impuestos así, y acá, ok, entonces si pagó más impuestos allá, le vamos a permitir que haga descuento de los impuestos que pagó acá. A eso se le llama el ajuste correspondiente. El artículo 17 tiene una norma al respecto y en el caso de Chile también aplica. Artículos 18 a 26 son normas sobre arbitraje como medio de solución de controversias y Chile dice, yo me lo reservo, no lo aplico, no quiero arbitraje, solo sistemas de procedimiento de acuerdo mutuo. Y los artículos 37 a 39 del convenio multilateral o el tratado multilateral o instrumento multilateral son las normas propias del tratado internacional. Cuándo entra en vigencia, cuáles son las reservas, cuál es el depositario, qué pasa si me quiero retirar del tratado, que se llama denuncia. ¿Ah? Entonces yo suscribo el tratado, es muy interesante, pasan 5 meses y digo, sabe que en realidad no me está gustando este tratado, me retiro. Ese retiro se llama denuncia, en el caso de los tratados internacionales. Ahora, eso es en cuanto a contenido. Em, Debo comentarles que en general los convenios de doble tributación, si ustedes ya están familiarizados con ellos, son instrumentos bastante complejos. Hay gente con algún grado de práctica, a veces se encuentra con problemas bastante difíciles de resolver. em, y una de las dificultades que tiene es que la aplicación de los convenios de tributación tiene varias etapas en el racionamiento. Primero, uno tiene que conocer la ley interna. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa aplicable a los servicios en Chile, los impuestos de retención aplicables a los servicios en general? 35%. Muy bien. Ahora, eh, ¿hay un convenio de tributación vigente? No, no hay convenio. Entonces aplica el 35. Después dice, sí, sí hay un convenio. Ya, hay un convenio. Vamos a ver el convenio. ¿Qué dice el convenio? El convenio dice que en este caso, si yo no tengo establecimiento permanente, no tengo que pagar impuestos. O bien dice que si yo presto servicio, la tasa máxima es un 10% de impuesto de retención. Bueno, entonces hay que ver ese convenio en particular con ese país, cuál es la regla y conclusión, por ejemplo, Colombia, Chile-Colombia. Servicios, tasa de retención 10%. Ahora, ¿podría ser un servicio que tuviera tasa cero o exento de impuesto de retención? Sí, en ese caso, ¿aplica algún impuesto? No, no aplica ninguno, porque la ley interna dice cero, entonces cero. Es que el convenio dice 10%, bueno, pero si es que fuera más, es 10% o más, pero no cuando es menos. Si el convenio dice 10 y la tasa es 5, ¿cuál aplico? 5. Por ejemplo, los intereses, Chile, cuando son préstamos bancarios, es 4% de impuesto de retención pagado al exterior. Entonces, y los convenios dicen tasa máxima, bueno, depende, 5, 10, 15, depende del convenio. ¿Y por qué está aplicando el 4? Bueno, porque esa es la tasa interna. Ah, ya, muy bien, perfecto. Ahora, como si ya no fuera suficiente problema, viene el instrumento multilateral. Entonces, el instrumento multilateral contiene una serie de disposiciones que modifican los convenios de la tributación. Entonces, tenemos que conocer la ley interna hoy día, el convenio de la tributación respectivo, el contenido del instrumento multilateral y después hay que tomar este decreto que es el que promulgó el tratado aquí en Chile, leerlo y ver qué artículo, si ese artículo del convenio aplica o no aplica y cómo aplica. ¿Mm? ¿Está reservado o no está reservado? ¿Qué dijo el otro país? Entonces, realmente se convirtió, si ya era complicado, en una cosa súper complicada. Además que los convenios de tributación en general y particularmente el instrumento multilateral son de una jerga bastante complicada. Entonces, son pesados de leer, son complicados de leer, de revisar, de entenderlo bien. Y a eso agréguele lo que le estoy diciendo: ley interna, convenio, instrumento multilateral, ¿qué dice el decreto? Y ahí vamos viendo. Y más encima después tiene que tener en cuenta eventuales pronunciamientos administrativos. Lo que ya, si era complicado, se convierte en una pesadilla. Eso es lo que yo les quería contar. Ahora vamos a un espacio de preguntas. Las preguntas que hagan me imagino que las podrán ver, pero si no, por si acaso, se las repito y la contestaría. Así es que quedo atento a ver si hay algún comentario de parte de ustedes.
¿No hay preguntas? Ahí parece que hay una. La lista de los vigentes. Se refiere, Roxana pregunta por la lista de los vigentes. ¿Quiere saber usted cuáles son los convenios de doble tributación vigentes? Si es eso, ya. Mire, vaya en el Servicio de Impuestos Internos, CI.cl, al fondo abajo dice convenios internacionales. Ahí está el listado completo. No me lo sé de memoria, pero casualmente, no casualmente, digamos, el decreto promulgatorio del MLI, que si me lo piden se los puedo enviar por correo electrónico, después le doy mi correo electrónico, tiene la lista completa. Eh, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Francia, Irlanda, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza, Tailandia, Argentina, China, Sudáfrica, República Checa, Italia, Estados Unidos, no vigente, y Uruguay. ¿Qué pasó con Argentina? Pregunta. ¿En cuanto a qué? Porque con Argentina tuvimos un tratado desde de los años 70 que seguía el modelo andino. ¿M? La mayor parte de los convenios de doble tributación en el mundo siguen el modelo de la OCDE y de Naciones Unidas. Hay dos modelos distintos. Modelo OCDE y Naciones Unidas son muy parecidos. eh, si ustedes ven las recomendaciones de Naciones Unidas y revisan un convenio de doble tributación chileno, los convenios de doble tributación chilenos siempre decimos que es de la OCDE, pero en realidad es el modelo de Naciones Unidas, porque si no, ¿cómo me explica que todo lo que dice Naciones Unidas que hay que ponerlo en los convenios están en los convenios chilenos? Entonces, ese tratado de doble tributación que hubo entre Chile y Argentina, que me parece que fue a partir del año 77, estuvo en vigor, fue el primero y fue el único por muchos años. Después ellos lo denunciaron. ¿Ya? Les dije, denuncia es la forma que uno se retira de un convenio de doble tributo, de un tratado internacional. Y se acabó el tratado porque la gente lo está aprovechando mal, nosotros estamos perdiendo ingresos y los chilenos nos están ganando. Y luego de eso vino una negociación de un nuevo tratado y el tratado vigente hoy día con Argentina es de acuerdo al modelo OCDE Naciones Unidas y está afectado, por supuesto, parcialmente por el instrumento multilateral. O sea, hoy día el convenio vigente con Argentina es modelo OCDE Naciones Unidas. Con Argentina está vigente el convenio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sería? No veo. A ver, ¿a quién se le reclama cuando hay discrepancia? Hay un departamento de tributación internacional aquí en Chile, en el Servicio de Impuestos Internos. Hay que contactarlo, explicarle el caso y ellos dicen, ¿se puede hacer algo o no se puede hacer algo? Y eso sin perjuicio de reclamar en el otro país, digamos, Chile-Perú, usted puede ir a reclamar en Perú a la SUNAT y paralelamente reclamar aquí en Chile para obtener una respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Pareciera que no. Pueden, si quieren, bueno, ahora les voy a dar mi correo electrónico. Sí, por supuesto, voy a recompartir mi correo electrónico, se lo voy a mostrar ahora para que lo puedan anotar. omoralesmontsia.cl. Si quieren, les puedo mandar la presentación, les puedo mandar el decreto y también el link en el cual pueden encontrar mayor información sobre todos los convenios vigentes en Chile actualmente. ¿Alguna otra pregunta? No sé si habrá otro chat. No, no hay más preguntas. Ya. Entonces, mi correo, lo repito, Morar, se lo puede escribir aquí. A vuelta de correo les envío la presentación, como les decía, el decreto aprobatorio y el texto
de instrumento multilateral. Hay el mensaje con el que presentó el Congreso, el presidente, a aprobación al Congreso, se los puedo mandar también. A ver, mientras en Estados Unidos podemos hacer las retenciones acá, ¿me puede explicar un poco la pregunta? Con Estados Unidos no tenemos convenio vigente, entonces usted se tiene que preocupar de las tasas de retención del impuesto adicional que aplican las generales, digamos, no es más que eso, ¿no? O sea, si hay tasa de retención aplicable, hay que aplicarla. Por otro lado, Estados Unidos normalmente no aplica impuestos de retención a los pagos al exterior, salvo que uno haya ido allá a prestar el servicio. ¿Está respondida su pregunta, Roxana? Tasa de retención de compra de software, 0 o 15. Si es software estándar, 0. Si es personalizado, 15%. Pues nada. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Ya. Sería entonces, les agradezco mucho el interés. Quedo atento a recibir sus correos si necesitan recibir algún material y encantado se los comparto. Que tengan un buen día. Muchas gracias.